Arnoldo Kraus es médico. Actualmente ejerce medicina clínica en el Hospital ABC y es miembro del Colegio de Bioética. Publica una columna semanal en el periódico El Universal. Colabora en la revista Letras Libres y en la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado aproximadamente 1.400 artículos y ensayos, además de haber publicado 14 libros, entre ellos Decir adiós, decirse adiós y Apología del lápiz en colaboración con Vicente Rojo. Arnoldo Kraus es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2013. Yo soy médico, estudié la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente estuve 5 años haciendo 2 especialidades en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. La primera fue medicina interna y la segunda fue reumatología y medicina interna. Permanecí en el Instituto Nacional de la Nutrición hasta hace 8 o 9 años aproximadamente. En ese hospital hice mis pininos y realmente fue donde me estructuré como médico y también como persona. Ese hospital fue para mí una gran casa, atiende sobre todo a pacientes de bajos recursos, con los cuales te compenetras en muchas realidades que suman pobreza y enfermedad, que es un binomio del cual hablo y escribo con frecuencia, y a partir de ese hospital me empecé a interesar mucho en la bioética y sobre todo en la ética médica. Poco a poco me fui decantando por la ética médica y la bioética y empecé a participar en la universidad, primero en el curso de posgrado de la Facultad de Filosofía y Medicina, precisamente de ética médica, y ahora doy un seminario en la Facultad de Medicina que es sobre ética médica y pertenezco a un colegio que se llama el Colegio de Bioética, en donde tratamos problemas vinculados con la ética médica y con la bioética. Parte de mi tiempo actualmente lo dedico al ejercicio de la medicina privada, a la enseñanza o difusión de la ética médica y una buena parte la dedico a escribir. Ahora escribo 9 artículos cada mes, 4 en el Universal, 4 en un blog de Nexos y una entrada mensual también en la revista Nexos. Me es difícil medir el impacto que yo tenga en la sociedad, pero podría decir que a lo largo de mi carrera, no médica, sino de difusión de mis ideas médicas, sí a veces, no médicas en otras ocasiones, he escrito aproximadamente 1.500 artículos en periódicos y revistas. Escribí en La Jornada hasta hace 3 o 4 años alrededor de 1.200 artículos. Ahora escribo, como ya dije, uno cada semana en el Universal y he publicado también varios libros. Me gusta hablar mucho sobre ética médica en pláticas y escribo sobre muchos temas. La semana pasada, por ejemplo, hablé sobre aborto y feminicidio en México. Ahora en el blog de Nexos escribo una entrada que es mi primer encuentro con la muerte de un paciente, que yo le ayudé a morir al enfermo, y en esa suma de escritos es donde quizás puedo permear mis ideas. Debo decir que si yo pretendo dejar un impacto es que siempre repito que si algo se debe enseñar desde primero de primaria hasta el último año de la carrera, cualquiera que sea la carrera, es la materia de ética, y siempre digo de ética laica, no de éticas religiosas, porque las éticas religiosas separan mucho un individuo de otro. La bioética es una disciplina que se creó a principios de los 70s y es una disciplina que nace por la necesidad de hablar de la supervivencia del ser humano y de la supervivencia del globo terráqueo. Si me preguntan qué es la bioética, yo en lo particular, que no soy gustoso de las definiciones, digo, es la ciencia de la supervivencia. Y es la ciencia de la supervivencia del ser humano como persona, de la sociedad como una estructura que nos acompaña y por supuesto de la tierra. La bioética realmente nace un poco antes, en los 50s, a partir de una frase muy acertada de un agrónomo estadounidense de nombre Aldo Leopold, quien decía que el ser humano es el cáncer de la tierra. Eso lo dijo en los 50s más o menos del siglo pasado, y si pensamos lo que ha sucedido desde entonces, casi 7 décadas desde entonces, pues acordaremos que Leopold tenía razón, el ser humano sí es el cáncer de la tierra. Si analizamos qué sucede actualmente con la tierra como casa, que es nuestra casa, y observamos y leemos a quienes saben
al respecto de la situación de las aguas, de las praderas marinas, de la contaminación ambiental, de la deforestación, de la desertificación, pues hay que decir que la Tierra está amenazada. Y si pensamos que es el ser humano el que contamina la Tierra y que no es la Tierra la que cíclicamente se va descomponiendo, como aseguran los creacionistas, pues tenemos que denunciar lo que hace el ser humano. Y al destruir la Tierra, evidentemente el ser humano se va destruyendo poco a poco. Yo siempre digo que la ética médica y la bioética es la filosofía del siglo XXI. Si uno abre el periódico, no habrá días en que no encuentre alguna noticia sobre eutanasia, sobre aborto, sobre suicidio, sobre clonación, sobre fertilización in vitro, sobre trasplante de órganos. Desde ese punto de vista, para mí la bioética y la ética médica es la filosofía del siglo XX. A todo el mundo le atañe el tema de la eutanasia, el tema de morir con dignidad, el tema de la clonación, el tema de las malas políticas de las industrias farmacéuticas, el tema del binomio pobreza y enfermedad, y una serie de grandes conceptos que todos los días estamos sometidos a ellos. Basta leer el periódico para confirmar que lo que yo digo es cierto. Siento que es urgente crear conciencia en la gente, joven, en los niños, de lo que sucede con el agua, con la tierra, con el manejo de los recursos. Yo en lo particular siento que el mundo está amenazado. Siempre repito que México es un país profundamente injusto y es terrible que cohabitemos en un mismo país gentes inmensamente ricas con gentes inmensamente pobres. Y creo que la única forma de lograr un equilibrio es dotando a los jóvenes, pues desde el útero lo digo, ¿verdad? Y en los primeros años en la casa, que son cruciales para la formación de cualquier ser humano, de una dosis de ética. Y esa dosis de ética es tratar de pensar en el otro, tratar de ser empáticos con las otras personas. La ética te regresa a los valores primigenios del ser humano, te da elementos para pensar en que tú perteneces a una sociedad y que tienes obligaciones con tu entorno, con la sociedad, con tu país, obligaciones morales para el que le guste usar la palabra y obligaciones humanas, por supuesto. Bueno, mi recomendación es eso, hablar de ética, siempre ponerse en el lugar de otro, siempre pensando que las tragedias que pasan por injusticia son producidas sotto voce, en voz baja, por todos los que no hablamos, por todos los que no usamos la voz para denunciar ese tipo de problemas.